Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Bendiciones a todos, saludo a toda la iglesia, Casa de Oración a las Naciones. Gracias por el tiempo que se toman de compartir este momento de la palabra de Dios en este día. Les invito a que reúnan a su familia y escuchen el video en familia para que puedan ser ministrados todos, porque no olviden, el propósito de todo esto es seguir edificando la iglesia en casa. Doy gracias a todas las personas que han estado enviando sus diezmos, sus ofrendas a través de la página web o lo han traído de manera personal. Muchas bendiciones y gracias por su apoyo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, hoy damos gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu presencia en nuestras vidas. Dios de la gloria, clamamos por todos los que se encuentran en sus casas, enfermos especialmente. Hoy levantamos nuestra oración por los que están enfermos y clamamos, Dios, que seas tú obrando la sanidad de cada uno de ellos. Dios poderoso, tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Yo te suplico, Dios, que tu poder sanador, la sangre de Cristo sea sanando cada uno de tus hijos allí en casa. La sangre de Jesús limpiando todo su sistema inmunológico, limpiando todos sus huesos, su sangre, su cuerpo, limpiando todo el sistema respiratorio. Todos los que se encuentren enfermos, Dios, hoy sean sanos por el poder de tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús, declaro sanidad sobre todos los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, esta semana estaba haciendo mi devocional y entre las lecturas que hice encontré una palabra muy importante y fue la historia de David. La historia de David cuando David cometió pecado de adulterio con una mujer llamada Betsabé. Entonces David hace cosas imposibles para tapar su pecado porque esta mujer resulta embarazada. Y uno de ellos fue mandar a matar a su esposo. Bueno, pasa la historia. Luego viene el profeta Natán y confronta a David. Y en esa confrontación, entonces David se arrepiente del pecado, recibe la misericordia, pero eso sí, la espada de Dios nunca se apartó de su casa desde entonces y hubo muchas consecuencias muy tristes y dolorosas. Pero Dios perdona el pecado de este varón. Entonces yo le hacía una pregunta al Señor y fue, no entiendo o cómo es posible que un hombre con todas esas cosas que encontramos en las Sagradas Escrituras, cuando nosotros nos referimos a él, nos referimos al rey David como el hombre conforme al corazón de Dios. Yo, Dios, ¿cómo es posible que nosotros, después de tener vidas tan complicadas, tú puedas llamar a David un hombre conforme al corazón de Dios? Y encontré una respuesta de parte de Dios en la palabra y fue en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Vamos a leerlo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El rey David tenía el corazón de Dios porque era un hombre lleno del amor de Dios. David aprendió a dejarse amar por Dios y David aprendió algo muy, muy importante en la vida del ser humano, especialmente el creyente. David recibió el perdón de Dios y lo recibió, lo atesoró, lo creyó. Eso fue lo que hizo diferente su corazón y es por eso que es un hombre conforme al corazón de Dios. Algunas personas en algunos momentos de nuestras vidas nos han prometido un amor, pero nos han fallado. Pero Dios prometió su gran amor a la humanidad y nunca nos ha fallado. Dios ha prometido un gran amor para usted y para mí y Dios nunca nos ha fallado. El amor de Dios es un amor sin defectos e incondicional. Y si se lo permite, le puede llenar y dejar con un amor tan tremendo y tan exorbitante que lo puede empezar a compartir con otros. Hay una historia en Lucas 7, 40 al 47. Aparece en su pantalla. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro.
Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vemos dos personajes muy diferentes en esta historia, pero en un mismo lugar. Uno es llamado Simón, el otro es una mujer del cual no se registra su nombre. El primero, un líder de la iglesia, ella, una mujer de la calle. Él se gana la vida promoviendo los valores morales. Ella se gana la vida rompiendo los valores morales. Él es el anfitrión de casa. Ella entró sin ser invitada. Dos manifestaciones distintas. Simón invita al Señor Jesús a su casa. Jesús aceptó la invitación y llegó a la gran fiesta que Simón había celebrado en su casa. Pero cuando llega, lo trata como alguien mal recibido, como alguien no deseado en ese lugar. No lo recibe con el beso tradicional, no le lava los pies, no le unge con aceite, como era tradicional el recibir un invitado cuando llegaba a una casa y más un invitado cuando era tratado de manera especial. Traducido a nuestro tiempo es, llega un invitado y no le abrimos la puerta, no le recibimos el abrigo, no le damos la bienvenida, no le damos el abrazo y como latinos no le damos ese beso tradicional que siempre estamos dando y le tratamos como cualquier persona sin importancia. Pero Jesús era alguien muy especial y era alguien muy extraordinario. Este tipo de cosas las podemos calificar como algo sin educación, pero no, el Simón era un hombre educado. Podemos tratarlo como alguien que no conocía las tradiciones, pero él era un hombre que predicaba las tradiciones. Podríamos decirle que de pronto no tendría dinero, pero Simón era un hombre que contaba con mucho dinero. ¿Qué ocurre? Que se manifiestan dos clases de amor. Simón no hace nada para que Jesús se sienta bien en su propia casa. Pero una mujer que irrumpe en su sala sin ser invitada y a propósito de muy mala reputación, se cree que su profesión era prostituta. Ella no le importó entrar a ese lugar, no le importó enfrentarse a las miradas críticas y juzgadoras de muchos de los que estaban en el lugar. A ella lo único que le importaba era que había oído que Jesús iba a estar en esa casa. Y como pudo, pasó las puertas de esa casa. Yo creo que habían guardias, y cuando llega a ese lugar, se arrodilla delante de Dios, delante de Jesús, y empieza a enjuagar sus pies con sus lágrimas. Es decir, ella lava los pies con sus lágrimas. Aunque no llevaba agua, con sus mismas lágrimas lavó sus pies. Ella no tenía una toalla como secar sus pies, pero ¿qué hizo? Con su cabello seca los pies de Jesús. Y para completar, y colmo de muchos de los que habían en ese lugar, ella toma un perfume muy preciado, muy valioso, y lo derrama en la piel de Jesús, mostrando un amor desbordante, mostrando un amor exagerado. Alguien diría, oh, pero si es exagerado, ay, se pasó. Sí, esta mujer
esta mujer de muy baja reputación se pasó en la casa de Simón y pasó todos los estándares de cualquier persona, derramando todo su amor hacia Jesús. Por eso Jesús la elige a ella y no a Simón. Y Simón tuvo que aprender algo. Simón tuvo que aprender que tenemos que tener cuidado con los pensamientos porque Dios, el Señor Jesús, estaba escuchando los pensamientos de Simón. En los pensamientos de Simón, pues, ¿a qué hora entró esta mujer? ¿Cómo la voy a sacar? Si él supiera quién es esa mujer, no se dejaría tocar. Pero esa mujer tuvo una característica muy diferente. Es posible que ella ya había conocido de Jesús, ya había oído hablar, ya había tenido un encuentro con él y sabía que él era un hombre diferente, un hombre que dio un amor extraordinario, un amor incondicional que sanó la vida de esta mujer, que transformó su corazón y el corazón de ella, que por toda su vida en ese trabajo de prostitución había sido un corazón vacío, un corazón roto, un corazón seco. Pero cuando conoció a Jesús y recibió el perdón de sus pecados y dejó que Jesús depositara su gran amor en su corazón, ella no le importó las barreras. Y eso pasa cuando recibimos el gran amor de Dios y recibimos el perdón de nuestros pecados. Después no nos importa quien nos critique, no nos importan las barreras que hayan, no nos importan las circunstancias. Seguimos aferradas o aferrados a ese gran amor del Dios Padre, del Dios Hijo, y nos aferramos a Él a través del poder del Espíritu Santo. Eso pasó con ella. Cuando ella entra a ese lugar, da ese gran amor a Dios, humillándose y limpiando esos pies polvorientos que traía Jesús y que nadie los quiso limpiar en ese momento. ¿Qué logró tanta diferencia? Quizás pensaríamos que el amor de este hombre, Simón, por su condición, pues él no podía mostrar ningún amor, pero era porque no lo tenía. Él siempre se mostró seco y distante porque estaba seco y distante por dentro. Por fuera, muy lleno de decoración, de lujos, de mantos y de cosas y de joyas, me imagino, pero por dentro muy seco y muy vacío. Podríamos pensar que un tipo de mujer como esta, una prostituta, pues irrumpir en una casa sin ser invitada, pues yo pienso que no lo haría nunca. Y yo pienso también que evitaría encontrarse con un hombre como Jesús. El amor de Simón es medio tacaño y medio escaso, muy escaso. En cambio, el amor de ella fue un amor extravagante y arriesgado. Si tuviéramos que explicar por qué la gran diferencia, miraríamos dos cosas. Primero, él tenía todas las condiciones de poder amar y mostrarle amor a Dios, pero lo que pasa es que Simón no se había arrepentido. Simón estaba ocupando una posición, esa posición donde las personas solamente se quedan mirando como él miraba y solamente estaba para juzgar, para criticar, para entrar en polémicas, para decir si yo te amo y te recibo, ¿tú qué me das? ¿Qué hay a cambio? Como si se estuviera prorrateando el gran amor de Dios y su perdón. Parece que esa fue la posición de Simón, pero la posición de ella fue una posición preciosa. Ella había descubierto algo que Simón no había descubierto. El gran tesoro que la mujer había descubierto, tesoro que no había descubierto Simón, ni siquiera teniendo a Jesús como invitado en su casa, fue algo, y fue el amor de Dios. El amor de Dios transforma nuestras vidas, el amor de Dios toca lo más profundo de nuestro ser. Desafortunadamente, estamos en una temporada donde se dice Dios te ama, Dios es amor, como que hubiera perdido esa esencia, el amor de Dios. Pero el amor de Dios no cambia, Dios no ha cambiado.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, ese gran amor transformador sigue en su esencia, dispuesto para usted y para mí, para que nuestros corazones sean llenos por este gran amor de Dios. Ese es el gran tesoro que ella tenía y que no le importó enfrentarse o arriesgar todo lo que hizo. No le importó las miradas de muchos, no le importó las críticas, no le importó cómo le juzgaran, no le importó cómo la miraban. Ella solamente se acercó a Dios con un corazón. Y el corazón de ella tenía también una característica particular que no la tenía el corazón de Simón ni sus invitados. Y es que cuando ella se acerca al Señor Jesús y se tira a sus pies, ella iba con mucha sed. Una sed profunda de beber de la gracia del Señor Jesús. Una sed profunda de beber del gran amor que Dios daba a aquellos que miraban. Y ella se bota a sus pies. Y Jesús, sin escatimar nada, da de beber de la copa de su gracia. Da de beber en gran manera de la copa de su amor, que esta mujer fue completamente llena del amor y la presencia de Dios. Eso es lo que la hizo diferente. Eso ocurre también en nuestros corazones. Este hombre, Simón, ni siquiera se dio cuenta quién estaba en su casa. Ese personaje tan importante que estaba sonando por todas las ciudades de Nazaret, de Capernaum y por todos esos lugares. Un hombre que iba sanando, liberando, un hombre lleno de compasión, un hombre diferente del cual él no pudo percibir y no pudo recibir. Por eso Jesús le hace y le llama la atención y le dice: tú no me diste, pero esta sí. Tú no tuviste ese aceite para ungirme, pero ella ha derramado todo el perfume en mi piel. Tú no tuviste una toalla con que secar, pero ella ha secado con su propio cabello mis pies. Ella me ha amado de una manera exagerada. Es la gran diferencia cuando descubrimos el amor de Dios. Hay un principio y es el mismo versículo que nos dice: es un principio del amor y dice: mas aquel que se le ha perdonado poco, poco ama. Muchos piensan que se les ha perdonado poco porque han tenido vidas como muy tranquilas, vidas como muy normales, pero Dios a todos nos ha perdonado muchas cosas y nos sigue perdonando porque Dios dejó su perdón en la cruz y allá clavó todo el pecado de nosotros, pasado, presente, futuro, siempre y cuando haya un arrepentimiento en nuestros corazones. Ese gran principio: el que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso ella lo amó tanto, porque reconoció su condición delante del Dios Todopoderoso. Siempre eso nos ha enseñado que tenemos que amar. ¿Podemos amar a la gente como Dios ama? Y ¿saben? Es casi imposible. Cuando nosotros no tenemos el amor de Dios, cuando no tenemos a Dios en nuestros corazones, no podemos amar como Dios ama. Porque la palabra de Dios nos lo enseña. A nosotros nos han enseñado a amar. Hay que amar al vecino, hay que hacer el mejor esfuerzo. Y hay que amar al esposo, y hay que amar los hijos. Y nos lo han enseñado, pero nos lo han enseñado a hacer en nuestras propias fuerzas. Por años, aun cuando yo llegué a la iglesia, yo amaba en mis fuerzas, y cuando amamos en las fuerzas humanas, quedamos exprimidos como cuando una toalla se tuerce y queda sin agua. Mojamos la toalla, la torcemos, así queda nuestro corazón cuando amamos en nuestras fuerzas. Muchas veces las esposas miran a sus esposos y cometen tantas cosas con ellas, pero ¿qué les toca hacer? Lavarles sus pies. Y entonces ella dice: bueno, voy a intentarlo de nuevo, voy a volver a perdonarle, voy a esforzarme de nuevo. Y se mueve en sus propias fuerzas. Muchas veces tenemos que amar a ese vecino que nos rodea, a ese vecino que a veces no soportamos. Yo una época tuve un vecino que porque yo hacía reuniones en mi casa, cogía
pared y me la golpeaba. Yo, oye, este vecino. Pero tenemos que amar a nuestros vecinos. No en el mejor esfuerzo que yo haga. No voy a intentarlo. No. Ese tipo de intentar, de voy a ver, voy a mirar cómo le hago, eso es en nuestras fuerzas. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que podamos amar a los demás en el gran amor de Dios. Otros necesitamos, como nuestros hijos, necesitan ser amados por nosotros, necesitan que derramemos sobre ellos ese aceite ungüento del amor de Dios. E intentamos, sí lo hacemos muchas veces, pero lo hacemos en fuerzas. Vuelvo y lo repito, y no es el plan de Dios. Dios quiere que aprendamos a amar como Él nos amó. ¿Y cómo lo hacemos? Hay varios principios, porque solos no lo podemos hacer. En nuestras fuerzas terminamos en fracaso, pero con Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Dice, primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué nos dice? Nosotros amamos a Dios y podemos amar a nuestro prójimo porque Cristo y el Padre Celestial nos amó primero. Él nos amó primero. Es decir, Él primero vino, nos llenó de su amor, perdonó nuestra condición de pecado, nos llena de su presencia. Y cuando nosotros somos realmente llenos, perdonados, es cuando podemos abrir ese grifo y amar a la humanidad. ¿Qué se necesita entonces? Algunos pasos y vamos a verlos rápidamente. Primero, necesitamos pararnos en la condición de que Dios me perdona y yo necesito aprender a recibir el perdón que Dios extiende para mí, su gracia y su gran amor. Una vez aprendo y creo esa verdad en mi vida de que Dios me ha perdonado, yo también me perdono y me lleno del gran amor de Dios, toda culpabilidad y todo lo que me esté juzgando es quitado. ¿Qué me permite esta condición? Segundo, siempre pensar y sentirme un hijo de Dios amado. No un hijo de Dios juzgado, no un hijo de Dios culpable, no un hijo de Dios latigado una y otra vez, no. Sentirme y creer que soy un hijo de Dios amado, como me lo dice su palabra, un hijo de Dios amado. Vamos a mirar Efesios 5, del 1 al 2, que nos dice. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Cómo dice? Como hijos amados. Así debemos sentirnos todo el tiempo, como hijos amados de parte de Dios, sin excepciones y no importando la condición. Dios nos sigue amando. Esto no quiere decir que no nos apartemos del pecado. Esto no quiere decir que no cambiemos. Porque cuando vino aquella prostituta y la iban a apedrear y dijeron que tire la primera piedra, ahí quedamos. Pero Dios dice, ok, nadie tiró la piedra, levántate, pero no peques más. Sí tenemos que trabajar con las áreas de pecado. Entonces, recibir el perdón. El amor de Dios es aquel el que nos lleva al cambio. Lo podemos leer en su palabra. Podemos caminar, imitemos a Dios como hijos muy amados. ¿Cómo podemos imitar a Dios? A través del amor. No hay otro camino. Intentamos a través de la ley, intentamos cumplir leyes y cosas que hay que cumplirlas, pero a través del amor de Dios. Sin el amor de Dios, nada somos y nada podemos alcanzar. Para poder avanzar de cualquier condición en que nos encontremos, necesitamos primero ser llenos y sentirnos amados por el gran amor de Dios. El Señor nos dice también en Romanos 5:8. Vamos a leerlo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto,
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo podemos amar a la gente? Bueno, ¿cómo vamos a amar a ese esposo que a veces es tan difícil? Recordando cuánto Dios nos amó. ¿Cómo vamos a perdonar a aquella persona que nos ofende una y otra vez? Teniendo presente bien cuánto Dios nos ha perdonado a través de su gran amor. Cuando nos cuesta ser generosos, ¿cómo no volvernos generosos? Pues cuando recordamos la gran generosidad que tuvo Dios con nosotros, enviando a su Hijo unigénito a morir a la cruz del Calvario por amor. Muchos como Simón solamente abren la puerta y dejan entrar un momento y solo a su sala y atendiéndolo muy mal. Muchos actuaron de esa manera. Y muchas relaciones a veces las llevamos de esa manera, ni siquiera a veces teniendo un gesto educativo. En nuestros matrimonios no basta ni un gesto educativo, no basta un esfuerzo más. En nuestras relaciones interpersonales no basta un tiempo de ser amables, no es suficiente. En nuestra relación con nuestros hijos no basta solamente trabajar desde el área de dar y de hacerlo en nuestras fuerzas. Para eso trabajo, para eso le doy, por eso voy. No, eso no basta, eso no es suficiente, eso no es lo que Dios quiere que demos. Lo que nosotros tenemos que aprender a dar en todo lo que hacemos en nuestras vidas debe ser a través del gran amor de Dios. Eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que está en decadencia. Porque la frase Dios es amor se ha vuelto a veces como común, cuando es algo sublime. El amor de Dios es tan sublime que transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Ahí es donde viene la transformación del ser humano, la transformación de nuestras mentes. Tenemos que empezar por comenzar a recibir el gran amor de Dios en nuestro corazón, atesorarlo, aprender a sentirlo. ¿Y cómo se hace? Eso es como cuando un árbol está plantado y el árbol de dónde adquiere sus vitaminas, todo eso que hace el árbol frondoso, todo eso que hace el árbol hermoso, es eso que está plantado en donde, en la tierra. El árbol plantado en esa tierra es un árbol que tiene de dónde estar firme y continuamente. Así es el árbol. Nosotros somos como un árbol. Pero a veces en Navidad, recuerdo la Navidad, que la gente compra esos pinos. Los pinos los cortan y los traen, los ponen en sus salas y los decoran muy bonito. Pero uno medio toca el pino se va al piso, porque no tiene, ni está plantado en tierra y ya se está secando porque no ha podido comer de lo que da las vitaminas de la tierra. Así somos nosotros. ¿Qué requiere de nosotros Dios? Que estemos plantados en Él. Vamos a mirar todo en la cita en 1 de Juan 4, del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios. El secreto de amar es vivir siendo amado. Ese es el gran secreto que tuvo la mujer cuando se acercó a Jesús y lavó sus pies y lo ungió con uno de sus aceites, sus perfumes más costosos. Igual, hoy el Señor nos llama a mantener plantados, pero en Él, como el árbol. Solamente podemos obtener ese amor como el árbol puede obtener todas esas esencias para vivir, todos esos nutrientes estando plantado en la tierra. Nosotros necesitamos, para poder recibir el gran amor de Dios, estar muy pegados al Padre Celestial. La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Es decir, necesitamos estar
ahí, en la presencia de Dios. Aprender a disfrutar su presencia, aprender momentos de silencio y disfrutar y recibir como Él llena nuestras vasijas de su gran amor para poder tener amor para los demás. Cuando nos volvemos frívolos, cuando nos volvemos apáticos, cuando nos volvemos huraños, cuando estamos secos, es porque falta estar en la fuente del amor de Dios, que es la fuente de la vida. Cuando nos falta, no tenemos esa capacidad para amar, es porque no hemos estado en la presencia de Dios, recibiendo ese gran amor, ese nutriente, para poder extender y vivir y hacer todo lo que hagamos. Dice la palabra, háganlo con amor como para el Señor. Quiero concluir con lo siguiente, y es el capítulo por excelencia del amor en las Sagradas Escrituras, y es Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8, y sé que es muy conocido, pero esa es la conclusión. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el del conocimiento desaparecerá. Bueno, hay un ejercicio que nos lo han enseñado algunas personas a hacerlo, y es cambiar la palabra el amor por nuestro nombre. Voy a intentar hacerlo, y dice, Yolanda es paciente, es bondadosa, no es envidiosa, no es jactanciosa, no es orgullosa, no se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, y no sigo, porque estoy segura que todas esas cualidades no están en mi vida como tal. Igual, yo pienso que si todos lo hacen, si no fallamos en una, fallamos en la otra. Porque es difícil llevar este estándar de amor en nuestras propias fuerzas. Pero ahora cambiemos la palabra el amor por Dios o por Jesús. Voy a hacerlo con Dios, y dice, Dios es paciente, es bondadoso, Dios no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no nos guarda rencor. Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En Dios suena precioso. Y esto nos enseña que no nos abrumemos por lo que no podemos hacer a través del amor. Más bien, pongámonos en la posición de dejarnos amar por Dios para que Él nos llene y podamos cada día alcanzar más estos estándares que Él exige de nosotros. Porque lo logramos solo siendo llenos, tocados, purificados por su gran amor. El amor de Dios produce cosas extraordinarias en aquel que se deja amar. Y eso es lo que hace que nuestras vidas cambien y tomemos rumbos diferentes en niveles altos y volemos como las águilas muy alto, porque nos hemos dejado amar por el gran amor de Dios. Oremos. Señor Padre amado, en este momento yo te pido que me ayudes a cada día siempre recibir de tu gran amor. Que me llenes cada día más y más para yo aprender a amar y amar con tu amor a nuestro esposo, amar con tu amor a mis hijos, amar con tu amor a mi vecino, a mi jefe, a mi compañero de trabajo, al que me sirve. Poder amar, Señor, con el gran amor que tú tienes. Llénanos hoy de ese gran amor, oh Dios.
Hoy necesitamos un amor perdonador que cubre multitud de pecados, un amor que sana todas las enfermedades, un amor que nos libera de toda condenación, un amor que nos hace libres de toda presencia demoníaca, un amor que nos levanta, un amor que quita la tristeza, el dolor y la depresión y nos llena de esperanza, de amor y de gozo. Ese gran amor de Dios sea el que sea ministrado esta mañana sobre tu iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y si usted escucha por primera vez este mensaje, yo le invito a recibir al Señor Jesucristo, como lo hizo esta mujer en medio de su pecado. Ella recibió a Jesucristo como su Salvador y calmó toda esa sed que tenía en su vida por falta de amor, con la presencia y el nombre del Señor Jesucristo, que es de poder. Si quiere recibir al Señor Jesucristo en su corazón, le invito a hacer la siguiente oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, hoy abro la puerta de mi corazón. Pero no la abro como la abrió Simón, la abro como la abrió la mujer sin nombre. Señor, te invito a entrar a mi corazón. Perdona todo mi pecado. Lávame, Señor, con el poder de tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, que el día que yo esté en tu presencia, yo pueda entrar a ese lugar precioso que preparas para mí, sin ninguna objeción, porque te he recibido como mi Señor y Salvador. Y amado Dios, lléname de la presencia del Espíritu Santo, que me revele ese gran amor, que yo pueda recibir esa gracia que sobrepasa mi entendimiento y pueda caminar cada día más y más a tu imagen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por su atención y bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.